Nunca pensé que terminaría compartiendo esta historia en Internet, pero sinceramente, después de todo lo que vi ese día, creo que era necesario contarlo. No es justo guardárselo. Llevo años leyendo historias en esta comunidad y siempre pensé que gente como yo, que había vivido cosas difíciles, podía entender de verdad los relatos que otros comparten. Pero lo que presencié ese día con Gertrude, o Doña Tudi, como le decían después, fue tan intenso que aunque pasó hace mucho tiempo, todavía me cuesta ponerle palabras. La escuché contar su vida sentada en una cocina pequeña, rodeada de tazas rotas y fotos antiguas, y creo que nadie que no la haya conocido jamás podría comprender cómo fue esa jornada en que decidió cambiarlo todo. Había algo en la manera en que gesticulaba, en la voz que se le quebraba de vez en cuando. Te dabas cuenta de que no era solo una historia más de superación, sino una supervivencia casi física, de las que te dejan marcada la piel, pero también la mirada. Ella misma alguna vez dijo que eso que pasa en un solo día a veces es más grande que lo que uno vive en años. Y por primera vez le creí de corazón. Era un día particularmente frío, de esos que en Minas Gerais te calan hasta los huesos aunque sea primavera. El pueblo parecía detenido, las calles llenas de barro y silencio, como si todos estuvieran mirando hacia adentro de sus casas, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Gertrude tenía 16 años. Todavía la recuerdo bajita, con el cabello atado y las manos llenas de cicatrices, y llevaba años viviendo en la casa de su tío Antenor y su primo Dirceu, dos personajes que nadie en la familia quería demasiado, pero que estaban allí desde la muerte de su padre minero. Nadie le preguntó si quería quedarse con ellos. Era eso, o la calle, y ya para entonces sabía que la calle era peligrosa, pero su casa era otra clase de peligro. Ese día, Gertrude se despertó antes que el resto. Insomne desde niña, no sabía dormir profundo, y esa noche la angustia la apretaba más que de usual. Tenía esa sensación rara de que el cuerpo no le respondía, como cuando uno sabe que va a pasar algo feo, pero no puede hacer mucho para evitarlo. Lo que sí decidió fue que ese día iba a intentar algo diferente. Años soportando sus abusos la habían dejado casi sin esperanza, pero no muerta. Sabía que si no se animaba a salir entonces, probablemente nunca lo haría. Por la mañana, la casa estaba fría y oscura. Los pasos de Antenor sonaban pesados en el corredor. El hombre iba arrastrando los pies, como quien se cree dueño de todo. Gertrude sintió como la ansiedad le subía por el pecho, pero se obligó a caminar hacia la cocina para evitar que fueran a buscarla, porque eso era peor. Todo avanzó en un silencio denso, imposible de romper. Las miradas incómodas, breves, como si todos supieran y nadie pudiera decir una palabra. Doña Mariana, la esposa del tío, nunca intervenía, y eso a veces dolía más que el castigo físico o el miedo. A esa altura, la rutina era lo que la mantenía conectada con la realidad. Lavar, barrer, calentar el café. Pero ese día, mientras fregaba la loza, Gertrude encontró dentro de sí una especie de furia. No era rabia, era algo más urgente, como una orden interna. Recordó el camión carbonero, que algunas veces paraba muy temprano frente al almacén, justo en la entrada del pueblo, porque el chofer siempre pedía 2 minutos para tomar agua y dejar el encargo. Esa imagen, mezcla de humo y esperanza, fue lo primero real que apareció en su cabeza luego de tanto tiempo. Decidió que si ese camión paraba ese día, ella se iba a subir, aunque fuera la última cosa que hiciera. La preparación fue mínima, porque no había tiempo ni nada que valiera realmente la pena llevar. Apenas un vestido de repuesto y una medalla que alguna vez le regaló su mamá. Lo escondió todo bajo el delantal, esperando el momento. Cuando Antenor salió al patio, seguro a revisarle los bolsillos a ver que no le había robado nada, Gertrude
Se deslizó fuera de la cocina. El miedo era tan grande que le dolía hasta respirar. Sus pies parecían no tocar el suelo. Era como si una parte de ella estuviera mirando todo desde afuera, notando cada detalle, la humedad en las paredes, el arrullo distante de las gallinas, el eco de una radio vieja filtrándose de una casa al costado. Caminó lento, conteniendo la respiración, hasta alejarse lo suficiente como para que nadie la viera por la ventana trasera. Cuando vio el camión negro, cubierto de hollín, detenido a unos metros, supo que era ese el momento. No pensó ni lo dudó. Corrió agachada, apretando el bulto contra el pecho, y se metió por debajo en la parte trasera, donde el carbón hacía difícil distinguir cualquier cosa. Se quedó quieta, con las rodillas clavadas entre la tierra y la madera dura, sintiendo el calor pegajoso del motor y temblando de frío al mismo tiempo. El viaje fue una tortura. Los minutos se estiraban. Cada vez que el camión frenaba, Gertrude sentía que el corazón se le salía. Pensaba en su madre, en cómo ella seguramente no hubiera querido ese destino para su hija. Recordó una tarde en el río, antes de que todo se rompiera, en que su padre le enseñó a flotar boca arriba, diciéndole que lo importante era no pelear contra la corriente. Pensó en eso mientras intentaba no moverse, no hacer ruido ni llorar. Tenía miedo de ser descubierta, pero más miedo todavía le daba la idea de que su tío o su primo se dieran cuenta que ya no estaba y salieran a buscarla. El chofer, un tipo cansado y con cara de pocos amigos, nunca la vio. Eso la salvó y la condenó a la vez, porque durante horas nadie supo de su existencia. Cuando finalmente el camión llegó a la ciudad, Belo Horizonte, un sitio grande y para ella desconocido, Gertrude se quedó esperando el momento justo para escapar sin que la vieran. Los camiones grandes siempre tienen gente alrededor, descargando, gritando o simplemente observando. Esperó hasta que el conductor se fue a buscar cambio y saltó, rápido, las piernas llenas de calambres y la garganta seca de tanto tragar polvo. Apenas se alejó de la zona de descarga, la invadió una sensación rara. No tenía idea de dónde estaba ni a dónde podía ir. Todo era ruido y gente desconocida. El olor a excremento, a comida callejera y una humedad que no la dejaba respirar bien. Había logrado escapar, sí, pero estaba completamente sola en un mundo nuevo y hostil. Sentía el estómago revuelto, entre la angustia y la esperanza. Por primera vez en 1900, mucho tiempo sentía miedo de verdad, no ese terror anestesiado de su casa, sino miedo al futuro. La primera tarde fue durísima. Caminó durante horas por calles que parecían iguales, buscando algún sitio donde sentarse, donde nadie la mirara demasiado. Probó acercarse a un parque, pero ahí los niños jugaban con sus madres y ella no quería llamar la atención. Se metió en un mercado, curioseando, hasta que un guardia la echó porque se notaba que no tenía plata ni razón para estar ahí. Esa noche decidió dormir a la intemperie detrás de unas cajas, cerca de un almacén que apestaba a pan viejo y cebolla podrida. Llovió poco, pero el frío se le coló hasta los huesos. Pensó que tal vez había cometido un error. Por primera vez sintió el impulso de volver, de dejarse atrapar, pero la imagen de su primo siguiéndola con esa mueca en la cara le sirvió de escudo. Prefería el hambre y la incertidumbre a volver al infierno. Lo más raro es que no estuvo completamente sola. A la mañana siguiente, una mujer la encontró acurrucada entre las cajas. Era doña Silda, una de esas personas que sobran en las historias, pero que cambian vidas. Nunca supe exactamente qué la movió a ayudar a Gertrude, pero siempre pensó que alguien arriba le mandaba señales. No preguntó demasiado, ni hizo promesas. Simplemente la invitó a tomar café y le dio un pan con mantequilla que le supo a gloria. Le preguntó si necesitaba trabajar y ante el silencio de Gertrude le ofreció barrer su casa un par de horas al día, a cambio de comida y un catre improvisado al fondo de la cocina.
Era poco, pero era mucho para quien no tenía nada. Gertrude aceptó sin hablar, inventando una historia de huérfana que buscaba trabajo porque los padres se habían ido al cielo. Nadie la juzgó. La única regla era no meterse en problemas. Pasaron horas, días comprimidos en una sola y larguísima jornada que a ella todavía le parece indescriptible. El cansancio y el hambre dolían, pero había algo en la rutina nueva de esa casa. El olor a café, la risa de los niños que iban a pedir pan con azúcar, que le devolvió una mínima esperanza. Empezó a barrer, a lavar, a mirar todo con unos ojos enormes, atentos. Se fue acostumbrando al ruido de la ciudad, a los tranvías, a las radios encendidas de par en par. Cuando estaba sola en la cocina, buscaba entre los libros viejos de Dona Silda, tratando de aprender a leer mejor, porque sabía algunas letras, pero nunca había tenido la oportunidad de estudiar en serio. Cada hoja, cada recorte de periódico, era como un pedacito de vida nueva. La ciudad la asustaba, sí, pero también la retaba. Gertrude entendió rápido que lo que la había salvado una vez no iba a bastar para salvarla siempre. Tenía que hacerse fuerte, aprender rápido, no confiar en nadie. Empezó a observar cómo se movía la gente, qué decían, cómo se trataban entre ellos. El primer mes, que en realidad fue una eternidad comprimida en ese primer día que todo cambió, pasaron cosas importantes. Gertrude empezó a soñar, a pensar que podía acceder a la escuela nocturna, como las otras chicas que iban y venían, con los cuadernos bajo el brazo. Comer todos los días le devolvió energía, y poco a poco fue perdiendo ese temblor constante del miedo. El pasado volvía de vez en cuando, sobre todo con las pesadillas, pero la rutina y las pequeñas victorias cotidianas la sostenían. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, que eventualmente tendría que salir a buscar vida propia, pero al menos tenía tiempo para curar las heridas principales, para pensar qué quería hacer si es que quería algo realmente. Fue en una de esas tardes, barriendo la vereda, cuando la encontró una vecina que después sería clave, doña María dos Santos. Le preguntó si no quería limpiar casas en el centro. Le pagaban poco, pero podía juntar algo de plata para ir armándose un fondo. Gertrude aceptó enseguida. Fue así como conoció a gente diferente, escuchó historias de otras mujeres que salieron de situaciones horribles y sobrevivieron. Eso la hizo sentir menos rara, menos sola. Doña María tenía una hija que había pasado por algo similar, y lejos de juzgarla, la abrazó fuerte, diciéndole que el dolor, cuando se comparte, se hace más llevadero. Ese día, Gertrude lloró por primera vez en mucho tiempo, y fue distinto. No era miedo ni dolor físico, era una tristeza abrumadora por todo lo que le habían robado, pero mezclada con un alivio raro, porque sabía que desde ese instante empezaba algo nuevo. Con los meses, Gertrude se fue armando un plan simple pero claro. Buscar la manera de estudiar, aprender a leer y escribir mejor, encontrar un trabajo fijo y, sobre todo, no repetir el pasado. El miedo seguía allí. A veces, cuando veía una figura masculina grande o escuchaba gritos en la calle, se le paralizaba el cuerpo, pero cada día resistía un poco más. Empezó a guardar monedas en una caja de madera escondida en la cocina con la intención de pagarse el uniforme de una escuela nocturna. Se hizo amiga de una muchacha de la panadería de la esquina y juntas soñaban con tener un kiosco propio para dejar de servir a otros. La vida era dura, pero por primera vez Gertrude tenía pequeñas alegrías. Un pedazo extra de pastel. Una tarde riendo en la plaza, las primeras palabras que escribió en un cuaderno viejo. No era el final feliz de una novela, pero sí el comienzo de algo distinto. El pasado no se iba, pero tampoco podía decidir el futuro. Todo ese día en que la vida de Gertrude cambió fue un vaivén de sensaciones.
Hubo tristeza, claro, pero también una fuerza increíble surgida de la desesperación. Muchas veces, quienes la escuchábamos contar después lo que había pasado, sentíamos una mezcla de vergüenza, por no haberla ayudado antes, y admiración, porque no hay persona que haya conocido que tenga más coraje que ella. Ese día no hubo fuegos artificiales, ni héroes que llegaran a salvarla. Fue solo una chica asustada tomando una decisión, soportando el dolor y apostando a algo incierto. Lo más raro de todo es que nunca supo bien por qué el camión paró justo ese día, por qué doña Silda la encontró, por qué de todas las posibles cosas que podían salir mal, algo salió bien. Hasta hoy Gertrude, doña Tudy, ya anciana y rodeada de hijas y nietas que la adoran, dice que nunca supo explicarlo. A veces la vida te da una oportunidad y uno tiene que tomarla sin saber siquiera qué es lo que está haciendo. Y así, como empezó ese día, terminó, sin explicaciones, sin anuncios. Gertrude se acostó en el catre de la cocina, con el corazón al galope, las manos abiertas sobre el pecho, y por primera vez en años se permitió imaginar que el dolor, quizás, tenía un final. Nunca volvió a ver a su tío ni a su primo. Nunca regresó al pueblo, ni siquiera para despedirse. Y aunque todos siempre le preguntan cómo hizo, cómo supo cuándo era el momento justo, ella se limita a encogerse de hombros y decir que a veces un día puede ser el único que realmente vale la pena contarse. No sabe por qué, ni necesita saberlo. Solo sabe, y que desde ese día todo cambió. Y los primeros meses en la casa de doña Silda fueron un compás de aprendizaje para Gertrude, quien en silencio observaba y absorbía el mundo con una atención que iba más allá del hambre y la necesidad. Empezó a notar cómo los adultos resolvían problemas con unas palabras, cómo la gente del barrio se presentaba con sonrisas cautelosas y, sobre todo, cómo el dinero y la confianza circulaban en manos de las mujeres. Con cada pequeña moneda ahorrada, Gertrude reforzaba la idea de que su libertad solo sería completa cuando supiera leer, escribir y valerse por sí misma. Ayudaba en la panadería los fines de semana, limpiaba casas 2 tardes por semana, y a cada vez que se compraba un cuaderno o una pluma, sentía una extraña dignidad florecer allí donde antes solo había heridas. A veces, en las madrugadas, se despertaba con el cuerpo sudado por las pesadillas, pero también con una determinación creciente. Si había soportado tanto, era porque el futuro reclamaba algo más de ella. La escuela nocturna fue un desafío nuevo. Sentada en los bancos de madera, rodeada de otras mujeres mayores y algunos jóvenes rudos, Gertrude se sentía pequeña e incómoda al principio. La maestra, una mujer de rostro severo, pero ojos justos, comprendió pronto que bajo ese silencio había una mente aguda, ansiosa por romper el encierro de la ignorancia. El alfabeto no tardó en ceder ante la tozudez de la chica, que copiaba palabras enteras en papeles que después guardaba como si fueran talismanes. En los recreos, Gertrude empezó a prestar atención a las historias de sus compañeras. Algunas eran hijas de labradores, otras jóvenes madres solteras, recogiendo esperanzas entre lápices y cuadernos. Reconociéndose en esos relatos, la vergüenza fue dando espacio a una solidaridad inusitada. Y por primera vez, Gertrude se animó a preguntar, a responder, a dejar salir una voz que nadie, salvo el miedo, había podido esconder durante años. Con las primeras lluvias del siguiente invierno, Gertrude había progresado lo suficiente como para escribir cartas enteras, y una de ellas la destinó a sí misma, relatando sobre su pasado y lo que soñaba para el día en que cumpliera 20 años. En esas páginas prometió nunca callar sobre el dolor y sobre todo nunca despreciar la oportunidad de ayudar a otra chica perdida. Fue esa convicción la que la hizo salvar a la pequeña Nilsa, hija de la vecina de la siguiente calle,
cuando la encontró llorando a escondidas por el maltrato de su padrastro. Sin mucha experiencia, pero con la sabiduría que da el sufrimiento, Gertrude fue al encuentro de la madre y con voz firme la convenció de pedir ayuda. No fue fácil ni gratuito, pero fue el primer acto de valentía pública de alguien que por mucho tiempo dejó que otros decidieran su destino. El trabajo creció junto con su reputación. Pronto algunas vecinas comenzaron a recomendarla para limpiar, coser o hacer pequeños mandados, y su vida se llenó de horarios y deberes. Gertrude no se quejaba. Ser ocupada le impedía pensar demasiado en el pasado y la empujaba más cerca de sus objetivos. Cuando cumplió 18 años y tras ahorrar cada moneda que pudo, logró alquilar una pequeña pieza en el patio de atrás de la casa de Dona Silda. La independencia tenía un sabor dulce y agrio. Aunque el miedo nunca desaparecía completamente, convivía con una tímida felicidad naciente. Para celebrarlo, cocinó un guiso y en una mesa improvisada convidó a sus amigas de la panadería y la escuela nocturna. Rieron, cantaron, compartieron historias de vida, y al final de la noche, una de ellas, Rosa, le tomó la mano y le dijo: «Ahora sabes que puedes empezar de verdad». La ciudad de Belo Horizonte bullía en transformaciones y oportunidades, pero seguía siendo dura para los recién llegados y los que no tenían nada. Gertrude vio cerrar puestos y abrir nuevos almacenes. Escuchó historias de huelgas y de vecinos que, de la noche a la mañana, perdían la casa por una deuda impaga. Todo esto lo absorbía en silencio, aprendiendo la extraña lógica del esfuerzo y el provecho. Cuando una de sus clientas le ofreció la oportunidad de encargarse del kiosco de golosinas de una esquina transitada, no dudó. Con la plata que tenía ahorrada, compró caramelos, galletas, refrescos y alquiló una mesa vieja para empezar su propio negocio. La primera semana durmió mal, temiendo que todo saliera mal. Pero a los pocos días se dio cuenta de que, por primera vez, era ella quien marcaba el ritmo de su día y quien podía reinventarse a voluntad. No faltaron los tropiezos. Algunas tardes no vendía nada y tenía que volver a casa con miedo de no poder pagar el alquiler. Otras veces la competencia era desleal y perdió clientes por chismes o envidias de otras vendedoras, pero la perseverancia, ya forjada en la infancia, la sostuvo. Para cuando cumplió los 20 años, el kiosco daba para vivir y hasta había podido contratar a la joven Nilza, la niña que ayudó años antes, quien ya era una adolescente responsable y agradecida. Juntas soñaron nuevos planes y con la ayuda de las mujeres que había conocido en la escuela, ampliaron la oferta. Vendían también útiles escolares, pequeños juguetes y pan casero que hacían en las noches. En uno de esos días de ventas bajas, un periódico local publicó una nota sobre la historia de mujeres que habían logrado salir de situaciones de violencia y pobreza por medio del trabajo. Alguien mencionó el caso de Gertrude y eso le trajo clientela nueva, pero también llamó la atención de viejos fantasmas. Una carta, con letra masculina y sin remitente, llegó un atardecer, preguntando si era ella la huérfana que había desaparecido hacía años del pueblo. Por primera vez desde que escapó, sintió el peligro acechando detrás de la puerta, pero el temor, lejos de paralizarla, la empujó a buscar ayuda. Fue así como se acercó a una organización de mujeres que ofrecía asistencia legal y psicológica para sobrevivientes de abuso, y entre nuevas redes de apoyo se dio cuenta de que era hora de enfrentar su historia, no solo vivir a la sombra del pasado. El proceso de enfrentar el pasado no fue sencillo. Entre debates internos y asesorías legales, Gertrude dudaba si valía la pena abrir viejas heridas. Pensó en los riesgos, en la posibilidad de represalias, en lo que podía significar para su vida y la de quienes la rodeaban. Pero cada vez que veía a Nilza prosperar o escuchaba los relatos de nuevas chicas que llegaban buscando
Refugio recordaba la promesa que se hizo de niña, jamás callar cuando pudiera ofrecer ayuda. Finalmente, denunció a su tío y a su primo, escribiendo una carta formal que envió a la comisaría del pueblo natal. El proceso judicial fue largo y lleno de trabas, pero sirvió para romper el silencio y poco a poco legitimar el derecho de otras mujeres a hablar y buscar justicia. Con el tiempo, el pequeño kiosco se expandió gracias al esfuerzo compartido. En el patio de la casa de doña Cilda, Gertrude fundó un taller donde enseñaba a leer y a coser a chicas que venían de situaciones similares. Algunas eran huérfanas, otras habían huido de la violencia familiar. Con paciencia, construyó una red de apoyo que, en poco tiempo, se transformó en un refugio modesto, pero seguro. El trabajo era arduo, pero la satisfacción de ver sonreír a quienes habían perdido la esperanza la mantenía firme. Era rutina diaria encontrar a Gertrude sentada al sol, corrigiendo cuadernos o repartiendo caricias a quienes más lo necesitaban, y muchos decían que tenía un don para identificar la tristeza ajena y convertirla en una tarea compartida. Llegaron más testimonios, más jóvenes dispuestas a reconstruirse. La casa-taller creció, y con la ayuda de la comunidad y de algunas donaciones después del reportaje local, abrieron una cocina comunitaria y un pequeño cuarto de lectura. La fuerza de la solidaridad se expandía, y aunque el pasado de Gertrude seguía presente en sus pesadillas, cada día existía la certeza de estar rompiendo un ciclo de dolor. La anciana doña Cilda, ya enferma y desde la cama, bendecía ese bullicio constante que llenaba su hogar de risas y sollozos nuevos. Antes de partir, le dejó a Gertrude el encargo de nunca cerrarle la puerta a nadie que necesitara comenzar de nuevo. El día que finalmente llegaron los documentos que confirmaban la condena de su tío y su primo, Gertrude sintió una paz extraña. No era una victoria con sabor dulce. La justicia humana es imperfecta, y el dolor del pasado no desaparecía con un expediente sellado. Pero la noticia recorrió la comunidad, y más allá de las habladurías, ella supo que había puesto un punto final necesario a una historia de abusos que durante décadas fue un secreto colectivo. No buscó venganza, solo verdad y la posibilidad de cerrar una herida en nombre de muchas que no tuvieron el valor o la oportunidad de hablar. Con el pasar de los años, el refugio se transformó en referencia para mujeres jóvenes, niños y madres solteras de toda la ciudad. Gertrude, ya conocida como Doña Tudy, era voz de experiencia y consuelo. Las nuevas generaciones acudían a ella para oír consejos, buscar ayuda o aprender a salir adelante con dignidad y sin miedo. Para cada historia de pérdida, Doña Tudy tenía un gesto de esperanza, y muchas chicas que pasaron por su casa volvieron después con sus propias hijas, perpetuando una red de afectos imposible de describir en palabras simples. En las tardes tranquilas de domingo, Gertrude acostumbraba sentarse en la puerta del refugio, rodeada de nietas, observando la vida pasar. A veces, cuando el sol se colaba entre los árboles y el bullicio de la ciudad bajaba, pensaba silenciosa en aquel primer día de fuga, en el camión de carbón, el miedo insuperable y la oportunidad inesperada que cambió el rumbo de todo. Nunca olvidó la sensación de la tierra fría en las rodillas, ni el sabor del primer pan con manteca que le ofreció doña Cilda. Recordaba sobre todo que su mayor fuerza vino no de la ausencia de miedo, sino de la voluntad de no dejar que el dolor la definiera. En el último aniversario de la fundación del refugio, organizaron una gran fiesta. Mujeres de todas las edades asistieron, muchas trayendo a quienes un día fueron niñas vulnerables y ahora eran jóvenes llenas de sueños. En los discursos, varios la nombraron madre, guía y ejemplo de resiliencia. Ante el aplauso, doña Tudy solo sonrió y se limitó a decir, con la voz suave pero firme, «Nadie se salva sola, y el día más importante a veces es el que creemos que será el último».
pero se convierte en el primero de todos los que valen la pena. Así, en la calma de su vejez, rodeada de quienes la adoraban y de la vida que ayudó a transformar, Gertrude entendía que el legado más grande que podía dejar no era la historia del dolor, sino la certeza de que cada pequeña decisión, cada acto de bondad o de coraje, puede cambiarlo todo, incluso cuando uno cree estar perdido. Aquel otoño llegó envuelto en un rumor peculiar de cambios. El refugio se llenaba de caras nuevas, adolescentes con miradas bajas, mujeres con hijos a cuestas, alguna que traía espinas en los recuerdos, pero manos dispuestas a reconstruir. Gertrude, cuyo cabello ya era una corona plateada, se levantaba antes que el primer rayo de sol para preparar café y pan, como le enseñó aquella vez lejana doña Cilda. Cada mañana era una promesa de rutina y posibilidad. El aroma del pan casero templaba el aire y los silencios incómodos de quienes recién se atrevían a cruzar el umbral. Había niñas que no sabían escribir su nombre, mujeres incapaces de contar lo vivido sin ahogarse en llanto. Pero doña Tudi escuchaba, tarareaba, compartía el trabajo. Poco a poco, las sonrisas despuntaban en el patio trasero, donde nacían las plantas que alguna vez trajo Rosa para ayudar en la cocina comunitaria. Allí, regando las matas al atardecer, Gertrude repetía el viejo consejo de su padre ante la corriente del río: no pelear contra el agua, sino aprender a flotar. El verano trajo consigo problemas nuevos. Había rumores de cierres y desalojos en las calles vecinas, y de a poco el refugio se llenaba más allá de sus límites. Nilsa, ahora adulta y su mano derecha, sugería buscar ayuda en la municipalidad. Por primera vez, Gertrude sintió la amenaza de lo construido tambalear ante la burocracia impersonal. Con un vestido planchado y las uñas cortas, cruzó las puertas del edificio público acompañada por Rosa. Allí la recibieron con escepticismo. Los funcionarios escuchaban pero no prometían. Con voz firme, explicó la importancia de la casa, los rostros de tantas niñas salvadas gracias al cobijo, el trabajo y la escuela improvisada en el patio. No pidieron caridad, sino derecho, techo, alimento y dignidad. Tras semanas de idas y vueltas, lograron un acuerdo para formalizar el refugio, y aunque las reglas nuevas trajeron trámites y visitas sorpresivas, la seguridad era un lujo que celebraron juntas aquella tarde, compartiendo sopa bajo la lámpara colgante. En medio de la tranquilidad relativa llegó Mariana, una mujer de mirada dura y cicatrices frescas. Había huido con sus 2 hijos, dejando atrás una vida de golpes y amenazas. Su resistencia al principio era palpable. No confiaba en nadie, ni abría la boca salvo en susurros. Gertrude la miraba y se reconocía en ese recelo. Decidió invitarla primero a ayudar en la panadería y luego a las clases de costura. Una tarde, mientras descosían sábanas para hacer pañuelos, Mariana rompió en llanto. La conversación que siguió, llena de pausas y gemidos, tejió otra hebra firme en la red de mujeres que Gertrude construía, de víctima a ayudante, de miedo a voz. Cuando algunos meses después Mariana consiguió empleo en una fábrica, pasó por el refugio para despedirse con emoción, prometiendo que volvería a enseñar a las demás. La casa celebró sus primeras pequeñas victorias, no con grandes fiestas, sino con miradas cómplices y manos apretadas. El otoño siguiente trajo un desafío distinto. Una muchacha de 15 años, llamada Lourdes, llegó al refugio tras un intento de suicidio frustrado. Su violencia interna descolocaba a todas, incluso a Gertrude, que era paciente por naturaleza. Lourdes no respondía a abrazos ni consejos. Le costaba quedarse quieta, y todo en ella era búsqueda de atención y rabia. Una noche la encontró en el patio, golpeando la pared con los puños ensangrentados. Le ofreció sentarse a su lado,
no prometiendo ninguna solución mágica, solo el silencio compartido y el alivio de un té caliente. Con el tiempo, Lourdes se aferró a la lectura. Fue Nilsa quien empezó a prestarle cuadernos y, al cabo de meses, la muchacha comenzó a perderle miedo a la palabra escrita. Su dolor se fue volviendo relato. De allí nacieron los talleres de escritura, donde muchas por primera vez lograron contar lo que habían callado toda la vida. La primavera se vistió de fiesta con la llegada de nuevas niñas al refugio. El patio florecía y la cocina hervía, cada cual contribuyendo con lo que sabía. Pasteles, historias, canciones que saltaban de una habitación a otra. Pronto, varias organizaciones se interesaron en apoyar el trabajo de Doña Tudi. Una fundación les donó libros, otra facilitó una psicóloga voluntaria que iba cada jueves a escuchar y mediar. Gertrude aprendió a gestionar alianzas y proyectos como quien cuida un jardín, con paciencia, regando la confianza y podando las malas hierbas. Con cada donativo y cada rostro nuevo, la responsabilidad crecía. Había noches en que la anciana sentía el peso inmenso de tantas historias tristes, pero también la satisfacción simple de un deber cumplido. Se preguntaba si podría haber hecho todo aquello de joven. Sabía que no. La fuerza, comprendió, era un entramado de memoria y coraje construido con el tiempo. En el invierno, el refugio recibió la visita inesperada de una periodista de la capital. Interesada por un reportaje nacional sobre mujeres sobrevivientes, buscaba historias de resiliencia. Al principio, Gertrude se resistió. Temía la exposición, los recuerdos desenterrados, el juicio ajeno. La periodista convenció a varias residentes de compartir su experiencia, y de ese diálogo nació una crónica que emocionó a la ciudad entera. Lourdes, que había superado ya gran parte de su rabia, aceptó escribir un fragmento. Cuando el texto se publicó y llegaron cartas de apoyo desde lugares remotos, la casa entendió que sus pequeños logros tenían eco más allá de sus paredes. Doña Tudi fue invitada a dar charlas en escuelas. Allí, con la voz calmada, relataba sin adornos los horrores del pasado y la fuerza del presente. Decía sin falsa modestia que se puede romper un destino dado si hay una mano tendida y coraje para tomarla. El verano siguiente vio crecer el taller de costura y la cocina comunitaria. Rosa organizó una cooperativa para que las chicas mayores vendieran artesanías y ropas hechas a mano en la feria local. Era un modo no solo de dar sustento, sino identidad y orgullo. Muchas, que nunca fueron dueñas ni de su propio nombre, ahora firmaban etiquetas y recibían elogios de vecinos. Así, la economía tejida por mujeres circulaba y les permitía soñar más allá del refugio. Al cumplir 60 años, Doña Tudi observó todo lo logrado y supo, con humildad, que su historia empezaba a multiplicarse en la vida de otras. Animó a Nilsa y Rosa a tomar liderazgo, repartiéndoles tareas y decisiones, construyendo un refugio que no dependiera solo de ella, sino de todas. No todo era armonía. Hubo temporadas de miedo y aprietos económicos. Algún hombre del pasado regresó para buscar a una hija ahora adolescente y la amenaza se sintió latente días enteros. Gertrude supo enfrentar esos momentos con templanza y apoyo de la red de mujeres. La policía, avisada a tiempo, acompañó sin más dramas. Cada episodio así recordaba que la violencia nunca desaparece del todo, pero la organización y la solidaridad podían contenerla. El refugio, con sus puertas abiertas y camas a veces improvisadas, era también un baluarte. Junto a mesas compartidas y lecturas colectivas, se armaba una barricada de afectos y límites. Años después, el refugio celebró la primera boda de una de sus residentes. Lourdes, la joven rabiosa de antes, se casaba con un muchacho del barrio, ambos compañeros en cursos nocturnos. La ceremonia fue sencilla: flores del patio,
música con guitarras de quienes aprendieron allí mismo. Para Gertrude, ese fue un símbolo nuevo, la posibilidad de reconstruir no solo cuerpos y almas destrozadas, sino también de soñar proyectos de vida completos. Bailó con los pasos calmados de quien conoce la intemperie, riendo sin miedo delante de todos, agradecida por cada rostro que encontró y cada noche sobrevivida. En la madurez, cuando la salud empezó a mostrarle límites, Gertrude armó un pequeño cuaderno azul donde anotó recetas, consejos y pensamientos. El libro de Tudy, como lo llamaron después, sirvió de manual doméstico y ético para las nuevas cuidadoras. Allí escribió: «Cuando te hieren, puede que la cicatriz nunca se cierre, pero puedes enseñar a otros a cuidar la piel lastimada». Cada tanto, alguna joven nueva abría el libro y encontraba una frase justa para resistir el día difícil. Así, Gertrude perpetuaba su legado no tanto con grandes gestos, sino con gestos cotidianos, tramas de ternura y disciplina. Cuando llegaron los primeros nietos al refugio, hijos de antiguas niñas que habían encontrado hogar y ahora en tiempos de apuro regresaban, la casa se tornó bulliciosa y alegre. Los domingos, doña Tudy se sentaba en la puerta, con ellos en la falda, y contaba historias de un tiempo donde el mundo era más hostil, pero el coraje igual de posible. Los niños aprendían recetas, juegos y, sobre todo, los nombres de tantas mujeres que colaboraron para que el refugio existiera. Nilsa y Rosa, orgullosas de la red formada, cuidaban que ni una sola quedara atrás. El patio, sembrado de flores y bancas, era ahora un pequeño símbolo de lo que se puede lograr con perseverancia y afecto. En sus últimos años, Gertrude fue objeto de homenajes y reconocimientos. Recibió placas, medallas y diplomas de instituciones que recién ahora comprendían la real dimensión de su trabajo. Pero ella, ante cada homenaje, agradecía y después volvía a la rutina sencilla del mate amargo y las manos ocupadas. El verdadero premio, decía, era ver a una muchacha que entró rota salir sonriendo. A veces, al atardecer, se quedaba sola en el patio, cerrando los ojos, para recordar el camión de carbón huyendo del pasado, y sentía gratitud por cada oportunidad que supo tomar, pese a todo temor. La última vez que habló en público, ya con la voz temblorosa pero firme, se dirigió a una multitud de niñas y mujeres diciendo: «No hace falta que todo el mundo escuche tu historia. Basta con que tú creas que vale la pena contarla. Solo así otros podrán encontrar su día de coraje». Ese día, el refugio cumplía 30 años y cientos de mujeres asistieron trayendo a quienes un día necesitaron ese cuarto cálido y atento donde sanar. Entre aplausos y sonrisas, doña Tudy supo que la rueda seguía girando, impulsada por manos nuevas. Cuando Gertrude faltó, la ciudad entera la despidió con respeto y cariño. Su funeral congregó a generaciones de mujeres agradecidas y familias formadas bajo su cuidado y consejo. En la entrada del refugio, una placa recuerda sus palabras: «El dolor puede enseñarnos, pero nunca será quien escribe nuestro final». La casa siguió, abierta, dirigida por Nilsa y Rosa, convertida en leyenda viva sobre la capacidad de transformar el dolor en afecto y futuro. Las nuevas niñas que llegaban aún preguntaban por ella, y las mayores contaban la historia del camión, del primer pan con manteca y, sobre todo, del día en que una chica asustada apostó a la incertidumbre y lo cambió todo para siempre. El año posterior a la partida de doña Tudy fue, para todos en el refugio, como aprender a caminar con un peso invisible sobre los hombros. Nilsa y Rosa, ahora responsables de la casa, se reunían cada madrugada en la cocina silenciosa, revisando el cuaderno azul que Gertrude había dejado. Allí encontraban recetas, sí, pero sobre todo, frases que restablecían el rumbo cuando la fatiga o la incertidumbre amenazaban con hacerlas vacilar.
Las chicas nuevas, asustadas como su mentora en otro tiempo, buscaban orientación y consuelo. Nilsa tejía relatos de Gertrud entre las tareas del día, mientras Rosa enseñaba a las más pequeñas a amasar pan y a confiar poco a poco en la palabra dada. El patio, ahora más florido que nunca, servía de escenario para las primeras risas tímidas y las confesiones a media voz. Fue así como Mariana, ya asentada, se propuso organizar el primer taller de memoria en honor a la fundadora, donde cada una podía dejar su testimonio escrito, de lucha y de esperanza, sabiendo que al contarlo también ayudaban a otras. El refugio, lejos de menguar con la ausencia de Gertrud, creció en lealtad y en proyectos, abrazando un futuro aún más colaborativo. Con el tiempo, el cuaderno azul se convirtió en un objeto simbólico y compartido. Cada joven agregaba una página, una receta, un poema o simplemente una lista de sueños. Fue durante una tarde de lluvia, mientras algunas tejían mantas y otras leían en la sala, cuando Camila, la más callada de las adolescentes, escribió: «No sé si seré tan fuerte como doña Tudi, pero puedo aprender a ser valiente un poco cada día». Esas palabras circularon entre las habitantes de la casa y, poco a poco, germinó la idea de publicar un pequeño libro colectivo con historias y consejos del refugio. Rosa se encargó de recopilar los textos. Nilsa, de gestionar con la imprenta local. El primer tiraje fue modesto, pero cuando presentaron el libro en la feria municipal, varias escuelas y bibliotecas lo solicitaron. Las autoras eran invitadas a contar su experiencia, y pronto mujeres de toda la región acudieron para aprender sobre el modelo del refugio y su poder de sanar a través de la palabra. Con la publicación del libro, el refugio ganó notoriedad y apoyo. Varias jóvenes ex-residentes regresaron como voluntarias, ofreciendo talleres de artesanía, clases de alfabetización e, incluso, sesiones semanales de música. Una tarde de sábado, mientras las notas de una guitarra llenaban el aire, Rosa recordó a Gertrud tarareando viejas canciones y comprendió el valor de esos pequeños rituales para recomponer lazos rotos por el dolor. Las chicas aprendían a expresar la ira y el miedo en melodías y versos, y aunque muchas veces las lágrimas acompañaban los acordes, algo sanador se tejía en la atmósfera convertida en refugio y escenario. La música se convirtió en herramienta terapéutica, y un grupo de residentes formó el coro de Tudi, que se presentó en eventos solidarios y eventualmente fue invitado a cantar en la capital, llevando así la historia del refugio mucho más allá de las fronteras del barrio. Paralelamente, Nilsa lideró un proceso para profesionalizar el apoyo psicológico y legal a las nuevas mujeres y niñas que llegaban. Buscó alianzas con universidades y consiguió pasantías regulares de estudiantes de psicología, trabajo social y derecho. Pronto, cada residente tuvo acceso a acompañamiento individualizado y, en casos más graves, a defensoría pública comprometida. Aquella estructura, que en los tiempos de Gertrud se sostenía en voluntad y abrazos, ahora tenía marcos legales y red extendida de cuidados. Esto permitió que mujeres en situaciones de persecución o violencia institucional pudieran encontrar allí no solo cobijo, sino caminos formales para defender sus derechos. Apoyadas en esta estructura, muchas lograron recuperar la custodia de hijos, acceder a subsidios o regularizar documentos. El refugio era más que nunca un trampolín hacia nuevas vidas. Mientras tanto, Rosa impulsó la creación de un pequeño vivero comunal en el terreno baldío vecino. Las chicas se turnaban para sembrar hortalizas y mantener la huerta. Tomates, lechugas, pimientos y una variedad interminable de flores llenaban la vista de colores y aromas. Mariana, con las manos siempre atentas, enseñó técnicas de compostaje y rotación de cultivos.
Muchas residentes se involucraron, agradecidas por un espacio donde la vida volvía a comenzar desde la raíz. Cada cosecha era motivo de celebración y las verduras frescas enriquecían la cocina comunitaria. Pronto organizaron una feria semanal para vender el excedente. Con lo recaudado, lograban cubrir gastos extras, además de propiciar la inserción de las jóvenes en la economía informal local. Aquella pequeña parcela se transformó en símbolo de lo que ocurre cuando se siembra con paciencia y cuidado. El invierno de ese año golpeó especialmente fuerte. Hubo una epidemia de gripe en la ciudad y el refugio debió adaptarse con cuarentenas y cuidados redoblados. Las más grandes se turnaban para cuidar a las pequeñas enfermas. La cocina nunca estuvo tan llena de infusiones de hierbas ni de cuentos nocturnos para tranquilizar a quienes temían la fiebre. Nilsa, exhausta pero firme, encontró en los recuerdos de Gertrud la fortaleza para pasar los peores días. Cuando superaron la crisis, celebraron con una gran merienda en la que cada una agradecía por la vida y el abrigo hallado. La adversidad sirvió para profundizar los lazos internos y reafirmar el propósito colectivo de nunca dejarse vencer por las circunstancias. Con la llegada de la primavera, el refugio recibió una invitación para participar en la creación de una red municipal de centros de apoyo a mujeres. Nilsa y Rosa, junto con algunas ex-residentes formadas en trabajo social, empezaron a recorrer barrios y pueblos cercanos, asistiendo en la fundación de casas similares, compartiendo su metodología y experiencia. Las historias del refugio se multiplicaron como semillas al viento. Jóvenes que permanecieron años en silencio ahora comenzaban a hablar, mujeres antes apáticas se animaban a denunciar y a organizarse. En cada recorrido, Nilsa recogía agradecimientos y promesas de reciprocidad, sabiendo que doña Tudi habría estado orgullosa de ver cómo un gesto originó una cadena interminable de ayuda mutua. La vida cotidiana en el refugio nunca perdió su ritmo intenso. Más allá de los apoyos externos, seguía siendo el espacio donde se lloraba y reía, se aprendía a defender límites y también a soñar. Fue en uno de esos días, con las ventanas abiertas y el aroma a pan reciente, que recibieron a una madre de apenas 15 años, Fernanda, con su hijo en brazos y la mirada habituada a la desconfianza. Durante semanas, Fernanda se negó a hablar, se aislaba en su habitación y solo salía para buscar comida. Pero el refugio tenía sus propios tiempos. Una tarde, Rosa la invitó a hornear galletas, y entre harina y risas ajenas, la muchacha se animó a contar por primera vez de los abusos sufridos por parte de un familiar. Contar no borró el dolor, pero en ese instante supo que podía pedir ayuda sin miedo al rechazo. A partir de Fernanda, se creó un espacio de maternidad responsable para jóvenes, y las más experimentadas se turnaban cuidando a los bebés para que las madres pudieran terminar sus estudios o descansar. Al cumplirse un año de la ausencia física de doña Tudi, el refugio organizó un festival en su memoria. Montaron una exposición fotográfica con imágenes de los primeros días, recetas del cuaderno azul, relatos escritos por exresidentes y flores de la huerta. Nilsa, emocionada, leyó una carta en la que agradecía a la fundadora no solo por salvar su vida, sino por enseñarle a construir una comunidad. El festival reunió a vecinos, autoridades, integrantes de la red municipal y, sobre todo, decenas de mujeres y niñas que alguna vez pasaron por esas paredes. Hubo música, poesía y una mesa larga donde cada plato compartido sabía a promesa renovada de protección y afecto. Al caer la tarde, el coro entonó la canción favorita de Gertrud, y las lágrimas se confundieron con las sonrisas bajo el cielo abierto.
La demanda de plazas en el refugio, sin embargo, crecía año tras año y los recursos escaseaban. Fue entonces cuando Nilsa, valiente como antaño Gertrud, se animó a organizar una campaña de recaudación de fondos en redes sociales y medios locales. Grupos de arte, comercios y escuelas se solidarizaron, donando desde alimentos hasta pinturas y útiles escolares. La campaña permitió renovar las instalaciones, ampliar los dormitorios y adaptar la casa para personas con discapacidad. Con el apoyo, también se creó un fondo de emergencias para mujeres en riesgo inmediato que necesitaban abandonar sus hogares de un día para el otro. La ciudad vio, a través del refugio, un ejemplo concreto de lo que la colaboración ciudadana puede lograr cuando la meta es verdaderamente colectiva. El cuaderno azul, convertido en símbolo y manual, fue replicado por varios refugios de la nueva red. Las frases escritas por Gertrud y luego por sus sucesoras circularon en afiches, cartillas escolares e incluso en campañas institucionales. El coraje se contagia era la consigna preferida de las nuevas voluntarias. Aquellas que un día llegaron sin nada, ahora enseñaban a otras, convirtiendo la rueda del apoyo en un movimiento irreversible. El nombre de Doña Tudi fue inscrito en una plaza del barrio, y al pie del árbol más grande, una placa recordaba que cada flor es posible porque hubo antes una raíz pronta a resistir todas las tormentas. En la sala común, ya entrada la noche, Nilsa y Rosa solían cerrar el día conversando sobre el futuro del refugio. Pasaron lista de pendientes, nuevas solicitudes de acogida, gestiones ante el ayuntamiento, capacitación interna, pero también hablaban de sus miedos y deseos. A veces, cuando se sentían abrumadas, releían juntas párrafos del cuaderno azul y hallaban allí la guía necesaria. El sueño común de fundar una segunda casa para adolescentes empezaba a germinar entre juntas, y muchas jóvenes mostraban interés en formarse como futuras coordinadoras. De esa generación que creció entre miedo y esperanza, surgió el anhelo de volverse multiplicadoras de un modelo que apostara siempre por la dignidad, sin importar el origen o la herida. En la última primavera, una exresidenta, hoy abogada, retornó para ofrecer asesoría jurídica gratuita a las mujeres de la casa. Con ella, muchas lograron formalizar derechos ante la justicia, acceder a subsidios sociales y reencontrarse con la confianza perdida. Bajo su tutela, el refugio creó un pequeño taller de derechos humanos y ciudadanía, donde las adolescentes debatían sobre sus sueños y proyectos de vida, aprendiendo a reclamar su lugar en el mundo con voz propia. Así, el ciclo iniciado por Gertrud continuaba abriéndose como un abanico interminable de posibilidades. El refugio sobrevivía a las ausencias porque cada quien sumaba su fuerza y memoria al entramado común, construyendo futuro desde el ejemplo de una chica que, un día, se animó a cambiarlo todo. La primavera continuó extendiendo ese manto de promesas y expectativas por todo el refugio. Las recientes mejoras, posibles gracias al esfuerzo conjunto de una comunidad inspirada por el legado de Gertrud, daban pie a nuevas iniciativas. Nilsa, en su rol de líder, convocó a reuniones semanales en las que las mujeres discutían nuevos proyectos. La visión era clara: expandir el alcance del refugio sin perder de vista la esencia que Doña Tudi había impreso, esa mezcla de esfuerzo individual y la fuerza de lo colectivo. En una de esas sesiones se planteó la necesidad de mejorar la educación de las jóvenes, no solo con habilidades prácticas, sino también con herramientas que les permitan integrarse plenamente en la sociedad. Fue así que surgió la idea de un programa educativo interno que contemplara clases de idiomas, informática y artes. Con la colaboración de universidades locales, se logró traer voluntarios,
que semana a semana impartían talleres didácticos. Las alumnas, muchas de Pato, ellas, por primera vez, comenzaban a soñar con un futuro más amplio que el barrio que conocían. Mientras tanto, la pequeña huerta seguía siendo un refugio dentro del refugio. Mariana, en su rol de guardián de la tierra, incentivaba a las nuevas voluntarias a involucrarse en el cultivo y la cosecha. No se trataba solo del aspecto nutritivo de los vegetales, sino de construir un espacio de sanación y crecimiento personal. Las metáforas de la naturaleza ayudaban a las chicas a entender el valor del tiempo y la paciencia. Una joven llamó la atención al plantar girasoles, esos que giran buscando la luz del sol, una imagen poderosa de lo que cada una buscaba en su proceso de recuperación. Por su parte, Fernanda, que se había convertido en una figura querida entre las madres jóvenes del refugio, comenzó a articular un espacio más íntimo y seguro para madres adolescentes y sus hijos. Con el apoyo obtenido en las campañas de recaudación, se lograron adaptar varias habitaciones para acoger tanto a las madres como a sus pequeños. Este cambio permitió que mujeres en situaciones críticas pudieran encontrar no solo un techo, sino un entorno de apoyo integral. Se organizaron círculos de maternidad, donde compartían experiencias, consejos e incluso intercambiaban pequeñas logísticas para facilitar el día a día. En otra esquina del refugio, el taller de costura seguía su ritmo constante. Las manos ágiles de las aprendices confeccionaban desde mantas hasta uniformes escolares. Muchas veces, las tardes se convertían en sesiones para compartir música y relatos personales. Se añadieron tardes de intercambio cultural, donde cada mujer traía una parte de su historia a través de la comida, trajes o cuentos populares de sus lugares de origen. Esto fortaleció la identidad grupal e individual, demostrando que, aunque distintas, compartían la misma búsqueda de pertenencia y seguridad. Mientras tanto, las conexiones entre el refugio y la ciudad seguían creciendo. La campaña literaria del libro de Tudy había roto barreras y permitido intercambios culturales y educativos. Varios autores y poetas de renombre, atentos al éxito del libro, se ofrecieron para dar charlas y talleres de escritura creativa. Esta oportunidad se convirtió no solo en una plataforma creativa, sino también en un medio de expresión y catarsis para todas aquellas que, a través de sus páginas, encontraron el valor para escribir su nueva historia. Sin embargo, no todo era sencillo. Los rumores de posibles desalojos seguían flotando en el aire, y la búsqueda de un espacio seguro aún más grande que el actual se tornó urgente. Las negociaciones con las autoridades llevaron meses. Nilsa y Rosa asistían a interminables reuniones, convencidas de que cada palabra era un ladrillo más para el futuro que soñaban. Cuando finalmente se aprobó el proyecto para construir un nuevo refugio en un terreno más amplio, la noticia fue celebrada con lágrimas y abrazos, pero también con la firme resolución de redoblar esfuerzos para que todo el empeño valiera la pena. Las noches de verano traían también nuevas reflexiones. Varias exresidentes regresaban para ofrecer apoyo como mentoras o para compartir sus éxitos. Esta red intergeneracional se fortalecía con la comunicación constante y los encuentros, ahora regulares, para bailar, reír y contarse las novedades. Muchas expresaban su gratitud, no solo por haber encontrado una salida de sus situaciones pasadas, sino por el sentido de propósito que habían descubierto al convertirse en arquitectas de sus propios destinos. La inauguración del nuevo refugio se planificó para un otoño donde las hojas secas reflejaban el comienzo de otra etapa.
Con emoción y un poco de nostalgia, las mujeres y niñas comenzaron a empacar, llevándose no solo objetos, sino memorias y lecciones aprendidas en cada rincón de aquel lugar que tanto las había cobijado. Nilsa y Rosa sabían que, aunque era un adiós, también representaba el inicio de infinidades de posibilidades. El nuevo espacio no solo ofrecería más camas y talleres, sino también una biblioteca ampliada y un centro comunitario para toda la comunidad. Esa noche, frente a la chimenea, las más jóvenes escuchaban una vez más las historias de Doña Tudi, de esa primera huida y el primer pan compartido, recordando que las raíces siempre acompañan, aunque el árbol crezca. Llegó por fin el día del traslado y la emoción era palpable en cada semblante. Se organizó una marcha pacífica desde el antiguo refugio hasta las nuevas instalaciones, adornada con carteles de colores y flores de papel que simbolizaban renacimiento y esperanza. El sol brillaba con intensidad y al llegar al nuevo hogar, un arco de globos les dio la bienvenida. Los pequeños imponían sus manos en las paredes, creando un mural de manos multicolores que dejaba claro que aquel lugar era una construcción colectiva, una obra de amor. Dentro, las jóvenes exploraban con ojos llenos de asombro. Sin embargo, algunas esquinas permanecían en silencio, recordando las historias no contadas y las batallas invisibles que cada una traía consigo. El patio central, amplio y lleno de posibilidades, se convirtió rápidamente en el epicentro de actividades y reuniones. Allí plantaron un árbol en honor a Gertrude, un olivo cuya sombra ofrecía cobijo tan simbólico como físico, un recordatorio constante de que el legado de una vida bien vivida perdura más allá del tiempo. A medida que el año avanzaba, las actividades del refugio se diversificaron. La iniciativa con las universidades permitió la incorporación de un programa de formación técnica para las residentes. Mujeres con experiencia en campos como la carpintería, costura avanzada y reparación de electrodomésticos impartían talleres que no solo garantizaban aprendizaje, sino también una salida laboral concreta. Esta nueva habilidad brindaba a muchas la confianza necesaria para reintegrarse al mundo laboral con mayor preparación y seguridad. Con la expansión, el coro del refugio se presentó en más lugares, llevando sus voces y mensajes de resiliencia a colegios, ferias y eventos benéficos. Lourdes, ahora adulta y estable, lideraba al grupo con pasión, alentando a todas a pertenecer a los escenarios sin temor. Su perseverancia inspiraba un empoderamiento en cadena. Si Lourdes, una vez enojada con el mundo, podía enfrentar a un auditorio, entonces cada una de ellas podría sin miedo recitar su propia historia y mirar de frente al futuro. El otoño siguiente, con el proyecto madurando y con las bases firmes en el nuevo hogar, Nilsa y Rosa integraron una serie de conferencias sobre liderazgo femenino con ponentes de diversas áreas. Esto permitió a las residentes y a las voluntarias sentirse más conectadas con el mundo exterior, abriendo puertas a colaboraciones inesperadas. Una de esas conferencias derivó en la creación de una bolsa de empleo interna, donde empresarias locales y mujeres emprendedoras ofertaban vacantes y formaciones específicas para las habitantes del refugio. El tiempo no se detiene, y mientras los días se sucedían, algunas de las primeras niñas acogidas ahora se alistaban para dejar el refugio como mujeres capaces y dispuestas a enfrentar el mundo por su cuenta. Antes de partir, muchas dejaron cartas en el árbol del patio, agradeciendo la valentía de Doña Tudi y reafirmando su compromiso de seguir multiplicando el apoyo recibido. Fue así que la red de Tudi se expandió aún más, creando células de mujeres en barrios y ciudades cercanas,
replicando el modelo de esperanza y oportunidad. Cuando el nuevo invierno llegó, se celebró un encuentro multitudinario en el salón principal. Se hicieron balances del año y se proyectaron nuevos objetivos para el siguiente ciclo. Se habló de alianzas con fundaciones internacionales, programas de intercambio cultural y tal vez la construcción de una sala de ocio y creatividad que incluyera teatro y expresión corporal. La visión era consolidar un espacio que garantizara no solo abrigo, sino un horizonte lleno de posibilidades en equidad de género y derechos humanos. El día que cumplió 80 años, Nilsa recibió una carta certificada que informaba sobre un nombramiento honorífico que reconocía su labor y la de Gertrude en favor de las mujeres y niñas vulnerables. Apenas se dio tiempo para asimilar el honor antes de convocar a todas en la sala cívica para compartir la noticia. Allí, rodeada por las caras sonrientes de tantas vidas renovadas, pronunció un discurso emotivo. Entre recuerdos y reflexiones, llamó a todas a seguir iluminando caminos, asumiendo el legado y asegurando que el refugio nunca perdiera su esencia solidaria y transformadora. Y así, el ciclo continuó. La casa, informada por el ejemplo de Gertrude, floreció con los otoños y reverdeció con las primaveras, un bastión de resistencia frente al dolor y una prueba viva de que un simple acto de valentía puede resonar a lo largo de generaciones. Doña Tudi se había ido físicamente, pero habitaba en el corazón de cada mujer que cruzaba sus puertas. Sus palabras, alguna vez tímidas y contenidas, ahora rozaban el viento en la voz de todas, afirmando que sí, una historia de dolor puede ser reescrita en esperanza.